Y ser un discípulo es tener la disposición de aprender. Más allá, el Evangelio, ya de ser conocimiento, es una revelación espiritual para hacer cambios en nuestra vida, para tener una transformación, una relación con nuestro Dios. Es importantísimo el reino del Señor en nuestras vidas, comprenderlo, entenderlo, vivirlo, es fundamental. Pero es necesario que esos misterios del reino son solamente dados a los discípulos, no es para todo el mundo. Y por eso aparece como un mensaje encriptado, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento. Por eso es difícil a veces indagar en el Antiguo Testamento. ¿Por qué el Señor aparece hablando de este reino? ¿Por qué dice que está cerca? ¿Por qué los apóstoles continúan predicando el reino de los cielos? ¿A qué se refiere la buena noticia? Todo eso son elementos importantes para que nosotros le conozcamos a nuestro Dios, a nuestro Rey. Es a ustedes lo que se les ha dado a conocer los misterios del Rey, mas a ellos no les es dado. Mire otro pasaje en el versículo 52, siempre ahí de Mateo 13. Él le dijo, por eso todo escriba, un escriba era un maestro de la ley, era un intérprete de la ley, era alguien que tenía educación, había sido preparado para discernir, no solamente para leerla, entenderla, sino para explicarla a las multitudes, a las personas en las sinagogas o en ¿cómo se llama? En eventos donde se reunían para aprender la palabra de Dios, como en el templo. Un escriba docto, y dice, un escriba docto, o sea, aquel que conoce, docto significa que tiene experiencia. Por eso son doctores los que uno no se deja operar de cualquiera, tiene que ser un doctor para que lo opere. Entonces se necesita ese grado de conocimiento. ¿Y cómo es ese escriba docto? Alguien que es docto en el reino de los cielos es semejante, dice, a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Eso quiere decir que tanto en el Antiguo Testamento, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento está contenido la revelación del reino de nuestro Señor. Amén. Y hay una promesa gloriosa antes de que oremos. Y esta lo vamos a tomar, tomémosla para nosotros, para cada uno de nuestras vidas. Tomémosla de tal manera que la vivamos, apuntémosla, pongámoslas ahí en un lugar donde siempre la podamos ver en nuestra casa, cuando nos despertemos, cuando estemos en el trabajo. Esa es una promesa por estar invirtiendo tiempo en el conocimiento del reino. Dice el Señor, y estaba hablando el Señor en el capítulo 6 con referencia a las cosas materiales, a este mundo material. El Señor sabe que necesitamos dinero para comprar alimentos, para pagar colegiaturas, para pagar casas, para pagar préstamos. El Señor lo sabe. Pero dice el Señor, por encima de todo eso, busquen primeramente, eso quiere decir que es prioridad número uno. Y lo dice buscar. Buscar significa que no están a la vista. Buscar significa que no están obvios las cosas, que a veces es de indagar, de reflexionar, de estudiar la palabra del Señor. Primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y la promesa del Señor es, y las cosas materiales van a venir como añadidura. Mire qué bendición. ¿Cómo hacemos nosotros hoy día? Le damos más prioridad a las cosas materiales, y si queda tiempo, entonces hacemos las cosas espirituales. El Señor dice, no es así. El Señor dice, denle prioridad a buscar el reino de Dios, practicar la justicia del reino de Dios. Indaguen, pregunten, que les expliquen aquellos que conocen un poco más del reino, para que ustedes conozcan. ¿Y saben qué? Si dedican eso, si lo ponen como prioridad en su vida, entonces las cosas materiales van a venir como añadidura. Y qué rico
es vivir sin las preocupaciones del día a día. Usted se imagina que no se... yo me imagino en el momento que entregamos nuestra esencia, nuestro ser al Señor, ¿verdad? Cuando partimos de este mundo, uno no se tiene que preocupar por trabajar, no tiene que preocuparse por pagar deudas, por pagar recibos, va a sentir una libertad total y más que estar en la presencia misma de nuestro Señor. Debe ser algo liberante para cualquier persona, de saber que ya culminamos la carrera en esta tierra. Pues el Señor quiere más o menos esa experiencia, que vivamos esa dimensión espiritual y que lo material va a venir como añadidura. La del reino, lo material viene como regalo de Dios por buscar el reino de Dios y practicar la justicia del reino de Dios. ¿Qué les parece si esta tarde inclinamos nuestros rostros y le pedimos revelación a nuestro Dios? Bendito y soberano Dios, te damos gracias por esta noche, gracias por este grupo de hermanos, aquellos también, Señor, que nos están viendo a través de Facebook y que están también, Señor, inquietados, buscando, indagando por aprender de tu reino. Te pedimos, Señor, y encomendamos desde ya todas estas jornadas que vamos a tener de estudios para que tú, a través de ellas, traigas esa revelación. Así como aquellos que iban camino a Emaús, Señor, que hasta que tú les explicaste las Escrituras y se sentaron a partir el pan contigo, hasta entonces se les cayeron las escamas de los ojos y pudieron entender lo que tú les decías, el por qué el Mesías tenía que ser sacrificado, por qué tenía que resucitar. Hasta entonces entendieron las Escrituras. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tener esa revelación también, para que tu reino traiga vida a nuestro ser, traiga vida, esperanza, traiga retos incluso, desafíos a nuestras vidas, para vivirlo, para ponerlo por obra y para tener esa esperanza gloriosa de tu regreso. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué la gran mayoría de gente que lee las Escrituras no entiende el reino de Dios? ¿Por qué no le da la importancia al reino de Dios? Y hay un montón de razones por las que, pero déjeme darle una de esas razones. Lo más común que va a oír usted en las predicaciones es que la Biblia la tratamos como que si fuera una enciclopedia. Usted tiene una enciclopedia, usted dice, es que esta enciclopedia no es para leerla de cabo a rabo, no es para leerla desde la A hasta la Z. Solo voy a ir a la enciclopedia cuando yo necesito información de algo. Por ejemplo, si usted quiere saber cuál es el Producto Interno Bruto de Chile, por ejemplo, se va entonces a la enciclopedia a buscar Chile, como la enciclopedia británica, por ejemplo, y empieza a estudiar acerca de Chile, cuál es su población, cuál es el ingreso que tienen por cabeza por cada uno de esos habitantes. Y muchos de los cristianos, pastores cristianos que van a la palabra, vemos a la Escritura como una enciclopedia. El problema de verla como una enciclopedia es que perdemos de vista la totalidad de la revelación de las Escrituras. El otro gran problema es que cuando agarramos un tema de las Escrituras, lo parcializamos y creemos que porque está en la Escritura, el Señor tiene que respaldar esa verdad, sin saber que está embebida en toda la revelación del reino del Señor. Que el mensaje central es la revelación del reino de Dios. Déjeme ponerle un ejemplo. Imagínese usted que un día nos dicen los pastores, o nos dice ahí la escuela dominical, tienen que hablar acerca de la amistad. Entonces, lo que haría cualquiera de nosotros es ir a los libros, a una concordancia, y buscar los versículos que hablen de amistad. ¿Cierto o no es cierto? Vamos a ir
Y vamos a ver algunos versículos que hablan de la amistad. Y vean ustedes que si lo hacemos de esa manera, podemos llegar a parcializar el tema de la amistad contenido en las Escrituras. Y a veces podemos encontrar contradicciones con ese tema. Miremos algunos versículos. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Dice uno, entonces tener amigos es lo que la Biblia recomienda. No estamos para estar solos, estamos para ser amigos unos de los otros. Para ser amigos con los vecinos, para ser amigos con la gente del trabajo, para ser amigos con las personas. Qué bueno ser amigo. Y dice que los buenos amigos son mejor que un hermano, porque yo, por ejemplo, tengo a mi hermano en Estados Unidos, que de muy poco me puede servir cuando yo tengo una emergencia acá, mientras que un amigo que está cerca me puede sacar de un problema. Y eso es precisamente lo que está hablando la Escritura acerca de la amistad. Veamos otro pasaje, Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo. ¿Qué significa en todo tiempo? En las buenas y en las malas, en las de cal y en las de arena, como decimos nosotros los salvadoreños. En todo tiempo ama el amigo. Entonces el amigo hay que amarlo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Amemos al amigo. Y es como un hermano en tiempos de angustia. Cuando las cosas van mal, entonces yo tengo en dónde apoyarme. Cualquiera que se queda con esos dos pasajes dice, la Biblia me llama a mí a que hagamos amigos. Y no solo amigos por ser amigos, o como decimos en El Salvador, cheros, sino verdaderos amigos, que cultivemos esa amistad al grado de ser como hermanos. Y no, ¿verdad? Porque el Señor nos ha puesto a todos para vivir en comunidad, y precisamente es lo que está alimentando la palabra del Señor. Pero miremos versículos que parecen contradecir esto. Sigue apoyando el tema de la amistad y va a extender el tema de la amistad todavía más amplio que a los amigos nuestros. Dice, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, o sea, no lo abandones. Cuando esté en dificultades, no lo abandones. Estate ahí para tu amigo. No le des la espalda a tu amigo cuando tiene necesidad. Y también al amigo de tu padre. ¿Por qué era tan importante el amigo de mi padre? Porque cuando mi padre faltaba, ese amigo de mi padre podía servirme de consejero, podía servirme de guianza o decirme, mira, tu papá hubiera hecho esto en tal situación. Y por eso era que dice, cultivemos no solamente la amistad entre nosotros, sino también con los viejos, con las personas mayores, con aquellos que se han mostrado con nuestra familia, que también son amigos. Ni vayas a la casa de tu hermano. Mire qué tenemos tantos amigos que ni siquiera tenemos necesidad de recurrir a nuestros hermanos en el día de la aflicción. Mejor es el vecino cerca, dice, que el hermano de lejos. Con esos 3 versículos usted dice, wow, la Escritura dice que nosotros tenemos que mostrarnos amigos, que ser amigos, que tener empatía con el amigo, que estar presente con nuestros amigos en toda ocasión, en las buenas y en las malas. Para eso están los amigos. Bueno, veamos un pasaje. Dice Deuteronomio 13:6-9. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciéndote en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo se compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. ¿Y los amigos en las buenas y en las malas? ¿Y cómo es que el Señor, si alguien toma esto literal, va a decir, es que si alguno de ustedes me dice, mire pastor, ¿por qué no vamos allá donde un brujo de Izalco? Entonces me está facultando a mí para matar al hermano, ¿verdad?
Porque eso es lo que está diciendo la Escritura. Y otros pasajes donde dice también, no salgas fiador por tu amigo. Entonces, cuando agarramos la Biblia por temas, no es una muy sana interpretación de las Sagradas Escrituras lo que estamos haciendo. Déjenme ponerle un ejemplo de la vida real. Imagínense que el libro del Quijote de la Mancha lo pudiéramos digitar todas las palabras. Lo ponemos en una computadora. Entonces, un día de estos nos dicen, mira, quiero que hables algo del Quijote de la Mancha. Bueno, en el Quijote de la Mancha usted va a encontrar palabras como perros, como burros, como caballos. Entonces usted, vamos a hablar de los animales que están en el Quijote de la Mancha, en el libro del Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Y usted se pone, bueno, es que los perros salen ahí cuando tanto Don Quijote como Sancho Panza van caminando y los perros le ladran. Es que el burro es donde iba Sancho Panza y el caballo es donde iba. Pero ¿se trata de eso, Don Quijote de la Mancha? ¿Cuál es el problema? Cuando yo quiero parcializar las Escrituras, sin entender que es una sola historia todo, es una sola revelación. Si fuera una película, es una sola película, de principio a fin. Hasta entonces es que me doy cuenta que los perros son secundarios, que los caballos son secundarios, que los molinos, norias son secundarios, que ¿cómo se llama? El equipo de caballeros que andaba es secundario, porque hay una historia que está contando. Y no puedo tomar al Quijote de la Mancha de manera parcial, porque entonces me pierdo. Y así hay mucha predicación hoy día que agarran las Escrituras como que si fueran enciclopedia. Es que hablemos de los matrimonios. ¿Qué dice la Biblia acerca de los matrimonios? Es que hablemos de las relaciones entre padres e hijos. ¿Usted sabía que dice la Escritura, afirma la Escritura, que si un hijo le sale a uno rebelde, contumaz y rebelde, dice que hay que matarlo a pedradas? ¿Quién de nosotros ha hecho eso alguna vez? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué es las Escrituras? ¿De qué se trata este libro maravilloso? ¿De qué nos habla? ¿Qué es lo que está ahí contenido? Y lo que ustedes van a aprender a lo largo y ancho de lo que vamos a estar estudiando es que se trata de un solo tema. De un solo tema. Que revela lo que hay en el corazón de Dios, el deseo del corazón de nuestro Dios, de lo bondadoso que es Dios para con nosotros que somos criaturas de Él, de la bendición que existe en nosotros comprender esa revelación acerca de Dios y su reino para nuestras vidas. Hasta entonces es que vamos a comprender cuál es ese mensaje central de las Escrituras. Y déjeme llevarlo a lo siguiente. De esto se tratan las Escrituras, de su reino. Más nada, menos nada. Pastor, ¿y cómo lo sabe? Bueno, si es una sola historia, si es una sola revelación, uno tiene que saber cómo comienza algo y cómo termina ese algo. ¿Cómo comienza la revelación? Comienza con Dios creando al universo completo, creando la tierra, poniendo orden, dando funciones, creándonos a nosotros para vivir bajo su gobierno y Él
en el centro de la soberanía de esa administración, de ese gobierno sobre la tierra. Lo que vamos a aprender es que eso salió mal. Y no salió mal no por Dios, sino que salió mal por los seres humanos y por esos seres celestiales que Él había creado, que se rebelaron en contra de Dios. ¿Y cómo termina la revelación de Dios? Termina Él regresando aquí a la tierra a establecer su reino eterno para gobernar sobre la tierra con sus redimidos, con su pueblo. Si comienza de una manera y termina de la misma manera, todo lo demás que esté en el centro de esa revelación tiene un solo propósito: darnos a conocer su voluntad, darnos a conocer su fidelidad, su bondad para con cada uno de nosotros que somos sus criaturas. Déjeme contarle algo. Muchos de nosotros creemos que la Biblia también se trata de, bueno, es que tenemos, ¿quiénes quieren ser como David? ¿Quiénes quieren ser como Salomón? ¿Quiénes quieren ser como? Una de las cosas que nos damos cuenta cuando estudiamos la Biblia es que la gran mayoría de los, supuestamente para nosotros, los personajes bíblicos le fallan al Señor. Le falló a Adán, le falló Noé, le falló a Abraham, le falló David, le falló Moisés. Todos le fallan. Y todavía con todos esos fallos nosotros decimos, es que les vamos a enseñar a los niños, o les vamos a enseñar a los adolescentes, o vamos a enseñarle a los jóvenes, o vamos a enseñarle a la iglesia cómo tener un corazón como David, cómo tener un corazón como Salomón. Porque creemos que se trata de esos personajes. La Biblia lo que revela a través de esos personajes es la gran fidelidad de Dios que Él tiene para la voluntad de Él de establecer su reino sobre la tierra y de hacernos a nosotros partícipes de ese reino glorioso. No como siervos, sino como reyes y sacerdotes. Amados, si hay una invitación, si hay una buena noticia a la que debemos poner mucha atención en nuestras vidas, es al llamado que el Señor hace a cada ser humano a que vengamos a formar parte de ese reino. Y vamos a aprender que no solamente es un reino que se va a manifestar en la eternidad, como vamos a aprender los días domingo, vamos a hablar del reino eterno del Señor, sino que en este mismo instante, todos los que creemos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, podemos ya ejercer ese llamado, ese privilegio de ser reyes y sacerdotes para la gloria de nuestro Dios. En este curso vamos a estar hablando de que hay 7 eventos que vamos a ver a lo largo y ancho de la Escritura, que hay una sola historia que se está contando. Primero, vamos a ir al jardín del Edén. Después, vamos a ir al arca de Noé. Vamos a ir al tabernáculo, al templo, a estudiar la manifestación en carne de nuestro Señor Jesucristo. Luego, a la extensión de ese llamado que se hace a la iglesia o al cuerpo de Cristo. Y luego, la nueva Jerusalén o el reino eterno de nuestro Dios.
Y estas 7 segmentos de la revelación divina tienen un solo propósito: revelarnos el deseo inmutable, incambiable, de que nuestro Dios, este planeta, lo hizo como un templo para Él habitar en medio de nosotros como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el deseo del corazón de Dios. El deseo del corazón de Dios es darnos toda su bondad, darnos, y más allá que los beneficios que podemos tener como reyes y sacerdotes, de conocerlo a Él, de saber quién es nuestro Dios. Hoy conocemos a nuestro Señor por los ojos de la fe, pero dice la Escritura que un día, cuando Él se manifieste es que vendrá a este mundo a tomar posesión de lo que le pertenece. Le veremos cara a cara como Él es, porque seremos transformados, así como Él tiene un cuerpo glorificado, nosotros también lo tendremos. Y qué maravilloso será el convivir, el privilegio de convivir con aquel que nos formó, con el que nos creó. Más allá de las bendiciones, más allá de la nueva Jerusalén, más allá de cielos nuevos y tierra nueva, más incluso de la justicia que va a prevalecer, de la libertad de la esclavitud a la que fue sujetada por causa del pecado del hombre, más allá de todas esas bondades, la esencia de la vida eterna es que conozcamos a nuestro Dios. Y vamos a necesitar, siendo un Dios tan inmenso, tan grande, vamos a necesitar toda la eternidad para poder conocerlo. Conocer las Escrituras es conocer al Rey. Conocer las Escrituras es saber cuál es su reino, cuál es su propósito, cuál es el deseo de su corazón, cuál es el deseo de su corazón en este mismo instante en que nosotros vivimos. Y será algo totalmente espectacular. Quiero llevarlos esta noche a un último pasaje, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, para que vean ustedes cuál es el pensamiento que tiene el apóstol Pablo con un muchacho que es de padre griego, pero de madre judía. Y eso quiere decir que desde muy temprana edad había conocido las Escrituras, le habían sido enseñadas las Escrituras. Y ahora que es un cristiano, el Señor lo está llamando a ser pastor. Pero es un pastor que no tiene experiencia. Es un pastor que va comenzando. Es un muchacho. Es un pastor que no es docto en muchas cosas. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo lo siguiente, para que vea que todo esto es una sola revelación de Dios para nuestras vidas. Pero persiste tú, le dice a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. En otras palabras, Timoteo, yo te lo enseñé. Yo soy el que ando predicando el reino de los cielos por todos lados. Y hay mucha gente que va a venir a querer predicar otras cosas que son secundarias o que tergiversan las cosas para beneficio propio. No, tú mantente fiel a lo que has aprendido. No te dispares ni a la derecha ni a la izquierda. No te vayas. Porque déjeme decirle, un pastor joven tiene un montón de presiones. Una de esas grandes presiones es que la gente quiere que le prediquen de tal cosa. Ah, no, Timoteo, no nos hables del reino. Timoteo, háblanos de cómo manejar las finanzas, por ejemplo. Decinos, Timoteo, cómo podemos prosperar. Enseñarnos ahí cómo podemos prosperar. Enseñarnos, Timoteo, cómo llevarnos bien con la suegra.
enseñarnos, Timoteo, cómo tratar con nuestros hijos, porque esas son las realidades que vivimos en el día a día nosotros, los seres humanos. Pero le dice el apóstol Pablo, mira, Timoteo, aquí hay un mensaje que es espiritual, no te vayas a rebajar, no vayas a pecar de querer quedar bien con la gente, pero quedar mal con el Señor. Es más, en una ocasión le dice, Timoteo, te lo advierto, va a haber gente que no va a sufrir la sana doctrina. Eso quiere decir que en vez de oír la verdad, le van a prestar atención dice el apóstol Pablo, a doctrinas de demonios. ¿Qué son doctrinas de demonios? Todo lo que no es la revelación de la Escritura. Todo lo que no es la revelación de la santa palabra del Señor. Son, ¿cómo se llama? Doctrinas de demonios. Entonces le dice, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. En otras palabras, Timoteo, lo que yo te estoy hablando, de lo que tú has creído, no es ajeno de lo que ya has aprendido como judío. En otras palabras, ¿qué fue lo que aprendió Timoteo? El Antiguo Testamento. ¿O no? No es ajeno. Tú sabes las Escrituras, Timoteo. Tú sabes cómo indagar en las Escrituras, cómo Dios se revela en las Escrituras. Y dice, las cuales, y mire esto, las cuales, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué sirve la palabra del Señor? Para tener sabiduría. ¿La sabiduría de quién? ¿La sabiduría de los seres humanos? No, la sabiduría divina. ¿Y qué es sabiduría? Es saber qué hacer en todo momento. Por ejemplo, hablemos del tema de la amistad. ¿Cuándo es que no tengo que salir fiador de mi hermano? La Biblia por predicarme de la amistad con mis hermanos, no me dice, no me obliga a que yo cargue con la irresponsabilidad de alguien más. ¿Aló? Déjeme ponerlo en blanco y negro. Hay muchas mamás que cargan con la irresponsabilidad de sus hijos. Mamá, fíjate que pedí fiado aquí en la tienda. ¿Y cuánto debes, hijito, de mi vida y mi corazón? Solo $300. Y ya llega la mamá alcahueta a pagarle la cuenta al bicho. $300 de churro se comió ese bicho en el mes. El Señor no nos llama ni como padres, ni como hermanos, a correr con la irresponsabilidad del otro. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus hechos. Y el hecho que yo no quiera cargar con la responsabilidad que alguien más tiene, no quiere decir que yo sea un mal amigo. Y el Señor me dice también, mira, en el momento que un amigo tuyo, por más íntimo que sea, que se crecieron juntos, que les cortaron el ombligo juntos, que ahí en el seguro les tomaron fotos cuando eran bichitos, que vinieron a escuela dominical, que son unos grandes cheros, que son inseparables, en el momento que un amigo tuyo te quiera inducir en el camino equivocado, tú no tenés que consentir, por más amigo que sea. Lo que me dice la Escritura, ¿para qué es importante? Porque me enseña sabiduría. ¿Aló? Sabiduría. Pero hay un tipo de sabiduría que es la esencia de lo que dicen las Escrituras. ¿Sabiduría para qué? Y que desde las niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué es la salvación en Cristo Jesús? Porque para nosotros, cuando no sabíamos nada de Biblia, salvación es que cuando nos muramos nos vamos para el cielo.
¿Y qué es el reino del Señor? Cuando nos muramos nos vamos para el cielo. Y resulta que la Biblia habla todo lo contrario, que es el cielo el que baja aquí a la tierra. Entonces, ¿qué es la salvación? Hay que entender la Biblia, ¿qué llama salvación? Por ejemplo, ¿verdad? El Señor cuando sanaba a alguien le decía, tu fe te ha salvado. Y no estaba hablando de salvación del alma, estaba hablando de sanidad de su cuerpo. Los judíos, cuando el Señor intervenía y los enemigos los sacaban de su tierra, los querían llevar esclavos o querían invadir su territorio y el Señor actuaba de una manera milagrosa, hablaban de salvación. Cuando David está siendo perseguido, habla de salvación de sus enemigos. No está hablando de salvación de irse para el cielo. Entonces, ¿qué es salvación? Es la intervención divina en cualquier momento de mi vida. Y eso es lo que la Biblia me enseña. A cómo conectar con ese mundo invisible. A cómo conectar con ese Dios invisible. Para que las riquezas de su gloria puedan venir a mi vida. Amén. Y la salvación, como nos vamos a dar cuenta más adelante, tiene que ver con salir de las consecuencias que produce el reino de las tinieblas al reino glorioso de nuestro Señor, para tenerlo a Él como Rey y Señor de nuestras vidas. Cuando no solamente nuestros pecados son perdonados, porque necesitamos salvación para pagar deudas, necesitamos salvación cuando estamos enfermos, necesitamos salvación cuando hay un lío grande en la familia, necesitamos salvación cuando hay un hijo rebelde, necesitamos salvación en todo tiempo. Pero ¿de dónde viene la salvación? Jonás lo dijo mejor, la salvación le pertenece al Señor. Y es esa conexión de la que vamos a estar aprendiendo a lo largo y ancho de este estudio. Y yo les invito, amados, a que pongamos la atención de vida, dediquemos el tiempo, hagamos el esfuerzo, seamos constantes. Yo sé que hay muchas cosas allá afuera que nos perturban, pero sea usted constante. Los estudios van a quedar grabados para que usted pueda ir al siguiente día o el mismo día, cuando llegue a casa, y pueda repasarlo. El material va a estar siendo compartido en todos los chats de la iglesia para que podamos. Métase, por favor. Si usted quiere transformar su vida, si usted quiere la intervención divina de nuestro Dios en cada aspecto de su vida, si usted está afrontando un desafío, si usted está necesitando del socorro celestial en su vida, no lo busque temporalmente, búsquelo permanentemente en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor no vino a predicar de cómo salir de la pobreza, aunque Él se creció en una familia de 8, imagínese usted, en ese tiempo no es que cada quien tenía su propio cuarto. Yo me imagino que el Señor Jesús ha de haber dormido con 2 o 3 de sus hermanos, a lo menos, compartido el plato con 2 o 3 de sus hermanos. No vino a hablar de qué profesión hay que estudiar para salir de la pobreza, o qué es lo que hay que estudiar para salir de la pobreza. No vino a hablar de la soledad, no vino a hablar, ni siquiera dio conferencias de matrimonio. Cuando dio una exposición del matrimonio, se refirió al Antiguo Testamento, a lo que el diseño de Dios para el matrimonio en el jardín del Edén. Cuando le preguntaron si la gente se podía divorciar, no dio conferencias de hombres de negocio, habló del reino. Porque la esencia de lo que Él es, la esencia de ver su majestad glorificándose en nuestras vidas, de ver su poder, de ver su gloria en nuestros problemas, no es lo que nos enseña un cabezón, es lo que obtenemos de esa relación que tenemos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es el que se manifiesta
manifiesta en nuestras vidas cuando nuestra prioridad es el reino de Dios. Porque las cosas secundarias son añadidas cuando la prioridad nuestra es el reino de nuestro Dios. Vamos a tener 9 módulos y vamos a ir despacito y buena letra. No, ¿cuánto tiempo va a durar esto? No se preocupe del tiempo que va a durar. Usted dedique el tiempo para aprender, para digerir. Vamos a ir despacito en todo esto que vamos a estar estudiando. El primer módulo tiene que ver con errores que cometemos al ir a las Escrituras. Por ejemplo, ¿verdad? Uno de los errores que podemos cometer en las Escrituras, que es lo que vamos a estar hablando el próximo martes, es que vemos las Escrituras a través de los ojos de nuestra tradición. Mire qué tanto así. Imagínese usted a un sacerdote que le gusta andarse peleando con los evangélicos. Le preguntaron, pero mire, Pedro, que fue el Papa, dice que tenía suegra, o sea que era casado. ¿Y por qué no permiten que los sacerdotes se casen? ¿Y sabe qué dijo? Cegado por la tradición, dijo, es que la Biblia dice que tenía suegra, pero no dice que tenía esposo. ¿Quién tiene suegra por deporte? Me imagino. O sea, sacado de saber de dónde. ¿Por qué? Porque cegado por la tradición. Y cegados por las tradiciones no podemos ir a la Escritura, porque tenemos que permitir que sea la Escritura la que hable a nuestras vidas, en sus propios términos, en sus propias manifestaciones. Entonces no podemos ponernos, y tradiciones tenemos un montón, amados. Tradiciones, es más, la iglesia evangélica está llena de un montón de creencias que no están en las Escrituras. Y no conocemos un montón de otras cosas que deberíamos conocer para hacer la voluntad del Señor. Y no las conocemos porque no conocemos el reino de nuestro Señor, la esencia de la revelación del reino de nuestro Señor. Muy bien, quiero cortar hasta acá y dejar espacio para preguntas. 9 módulos, vamos a hablar de los 7, la columna vertebral de la revelación de las Escrituras, desde el Edén hasta el reino eterno del Señor, la Nueva Jerusalén, y vamos a estar hablando en uno de esos módulos también de herramientas que tenemos para poder estudiar las Escrituras. No vamos a meter a profundidad, lo básico de lo básico. Amén. Preguntas. A ver, déjenme hablarles de la dinámica de cómo vamos a estar estudiando, si queremos meternos en serio a estudiar el reino del Señor. Los días martes vamos a tener el estudio presencial aquí conmigo. Y los días jueves lo vamos a hacer de manera virtual, pero reunidos cada pastor con su equipo de trabajo, para aclarar dudas, para hacer... Y yo voy a estar pasando estas preguntas y reflexionemos en esa reunión. Ahorita se las comparto a ustedes para que reflexionemos. ¿Por qué será que el Señor no revela en términos claros acerca de su reino celestial? Porque a uno le pica el oído cuando dice, ¿y del reino? ¿Y por qué no es tan obvio el reino? ¿Por qué no lo dice el Señor en blanco y negro? ¿Por qué es como que si fuera un mensaje así encriptado? ¿Por qué hay que andar indagando en las Escrituras para descubrir el reino? Porque déjeme decir una cosa, si no estuviera así, si estuviera solo en la superficie, hasta un niño se daría cuenta del reino del Señor. Pero el Señor le dijo a sus discípulos, esto no es para todos, esto es para los discípulos. A ustedes les he dado a conocer los misterios del reino. ¿Puede una persona alcanzar salvación sin conocer el reino? Hay muchas personas, amados, que van a llegar al cielo o que han llegado al cielo y sale el Señor a decirles bienvenidos al reino de los cielos. Y dicen, ¿y que no es el cielo aquí? Sí, es el reino de los cielos. ¿Y por qué es un reino? Porque hay la voluntad, se hace la voluntad de un rey ahí en los cielos. Pero Señor, solo aquí está presente el reino. No. Allá en la tierra también está presente mi reino. En la vida y en el corazón de los creyentes, de aquellos que han sido redimidos,
que un día el Señor va a juntar los dos y va a ser un solo reino. Ese es el reino eterno del Señor. Segunda pregunta para reflexionar. ¿Qué riesgos corremos al estudiar la Biblia por temas como si fuera una enciclopedia? Y déjeme decirle una cosa. Hay muchos predicadores cuando preparan sus sermones que parcializan la revelación de Dios. Yo no puedo parcializar la revelación de Dios si me voy por un tema. En otras palabras, solo hablo de lo bonito del tema. Y no hablo, como vimos el tema de la amistad, de las contradicciones o de las cosas negativas con respecto a eso. No ver eso, amados, es parcializarlo. Es como que yo venga a ustedes a decirles, miren hermanos, el matrimonio es una cosa de color de rosas. Es una cosa de luna de miel 24/7. Ahí es algo maravilloso. Yo les aconsejo que se casen porque mire, esas mariposas que usted siente cuando vio a esa hermana, las va a sentir, pero le van a revolotear a 1000 por hora. Desayuno, almuerzo y cena. Y entre más tiempo pase con ella, a los 30 años más mariposas va a sentir en el estómago. ¿Verdad que les estoy mintiendo o no? Porque la vida de matrimonio no es así. La vida de matrimonio no es así. El apóstol Pablo lo dijo. Si la Biblia no miente, el apóstol Pablo dijo, el que se casa sabe que va a tener problemas. Lo dice el apóstol a los Corintios. Yo prefiero, dice, que se queden solteros. Porque solteros ustedes se preocupan por ser Señor. Pero casados van a tener líos. Chepe no los va a querer dejar ir al culto. No, anda vos, o yo voy a ir, es que lo ahí querés pasar. Ya casados vienen los problemas. Una vez le dije yo a un proveedor, andaba visitándolo en la fábrica donde él es, y le digo yo al proveedor, la idea de venir, le digo, es que queremos casarnos con ustedes. Y me dijo él, mejor de novios, me dijo, porque casados es cuando vienen los problemas. Entonces, cuando parcializamos la Biblia, corremos, cuando no la vemos en su totalidad, nos quedamos solo con lo bonito. Y hay cristianos, amados, que se quedan solo con lo bonito de las Escrituras. Ay, pastor, háblenos ahí del Salmo 1, que el Señor nos va a poner como árboles junto a corrientes de agua, que vamos a dar su fruto cuando corresponda, y todo lo que hagamos vamos a prosperar. Pero no lee el versículo 1 ni el versículo 2. ¿Aló? Y así se anda vendiendo un evangelio, ¿verdad? Hoy día que todos son beneficios y todo es aquí y todo es allá. Cuando vemos la Biblia como enciclopedia, parcializamos la verdad de Dios. Y por parcializarla, hablamos, así como dijimos del Quijote, de los molinos, de las norias, de los burros, de los caballos, de los chuchos, pero no entendemos de qué se trata toda la historia de las Escrituras. Amén. Número 3. ¿Cuál es entonces la manera correcta de estudiar las Escrituras? ¿Cuál es? Si no es por temas, ¿cómo es? Para entender una película, ¿cómo hay que mirarla? ¿Perdón? Si no, le va a pasar como las de un tío que no hablaba inglés. Ahí en Houston, y yo voy a la casa de él, me quedé ahí un par de días y veo a mi tío bien clavado. Yo sabía que no hablaba inglés, viendo película en inglés. Y le digo, tío, ¿y usted entiende lo que está diciendo? No, me dijo, pero yo me hago mi propia película con lo que estoy viendo. Y hay muchos cristianos que se hacen su propia película, basados en pasajes que no dicen eso, pero como parece que dicen eso, entonces ahí nos quedamos, sin entender que hay que ver la película de principio hasta el final para entenderla. Porque el Señor no aparece hablando de salvación, hablando de reino. Aparece porque Juan habla de reino. Porque los apóstoles, si ustedes han visto en el libro de los Hechos,
Van a ver, si están leyendo la Nueva Traducción Viviente, van a ver esta palabra a cada rato, la buena noticia, la buena noticia. Y predicaban la buena noticia. Y Lidia creyó la buena noticia. Y la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Pues imagínese usted, anda comunicando la buena noticia y no sabe cuál es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Cristo reina, que toda autoridad le es dada en los cielos y en la tierra, que Él es Rey y que por sobre toda autoridad, sea espiritual, sea material, sea de este mundo, otro, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es una gran noticia para la vida nuestra. Y la número 4. ¿Qué evidencias hay de que el mensaje central de las Escrituras es acerca del reino de Dios? Y solo déjenme mencionar los versículos que hablan acerca de esta evidencia. Por ejemplo, váyanse a Éxodo 29, 44, 46. Éxodo 29, 44, 46. Para que vean un pasaje del Antiguo Testamento. Otro pasaje en Mateo, ya estamos hablando de los evangelios. Mateo 4, 17. Y por último, Apocalipsis 21, del 2 al 3. Léanlos y ustedes me dicen qué tienen en común estos 3 versículos. Uno que fue revelado hará unos 1500 años atrás, antes de Cristo. El otro que fue revelado por nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Y el otro que fue revelado a Juan, 70, 80 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El antiguo, evangelios y el nuevo tienen una cosa en común. Y se los adelanto, el reino del Señor. Amén. Preguntas para terminar. ¿Alguien que tenga una pregunta? Toda la tierra es el templo del Señor. Exactamente. Exactamente. Y es el punto de reunión de los seres celestiales con los seres humanos. Y como vamos a descubrir en el estudio del reino, que somos los seres humanos los que vamos a gobernar el reino venidero, el reino eterno de nuestro. Mire qué privilegio nos ha dado el Señor. Déjeme decirle algo. Sin antes yo conocer el reino de Dios, me hubieran dicho, mira, si te hubieran dado a escoger, ¿qué hubieras querido ser? ¿Un angelito o un ser humano? Sin conocer el reino de Dios, yo hubiera dicho un angelito. Bonito. Obediente al Señor. Los que no son rebeldes. Si usted me pregunta ahora, con el conocimiento que tenemos del reino, no, un ser humano. Una bendición la que nos ha dado el Señor de ser seres humanos, con todo y las debilidades y las penurias que vivimos en esta tierra. Otro, si usted me hubiera dicho, pastor, ¿usted hubiera pensado seriamente dejar el pastorado por irse tras un hueso en algún ministerio o ser presidente de la República? Yo le hubiera dicho, yo creo que sí. Yo creo que sí, sin conocer el reino. Hoy que conozco el reino, dejar esto por esas bajeradas para que en 5 años me metan preso. No, gracias. ¿Me explico? ¿Ven lo importante, cómo nos ubica el reino de Dios con las prioridades correctas? Amén. Oramos. Bendito y soberano Dios, te damos gracias esta noche gloriosa que hemos comenzado apenas a indagar un poquito acerca de tu reino. Señor, aquí hay corazones con muchas necesidades esta noche, que estamos aquí indagando de tu reino para que, como decía el apóstol Pablo a los filipenses, las riquezas de tu gloria se manifiesten en nuestras vidas. Y estamos aquí dispuestos, Señor, a entender, a comprender tu grandeza, tu reino eterno en nuestras vidas.
porque realmente necesitamos una transformación en nuestros corazones. Necesitamos un nuevo despertar espiritual en nosotros, Señor. Nos aferramos a esa promesa que tú nos has dado, de que es prioridad el reino de Dios y su justicia. Y hoy decidimos, Señor, que esa sea nuestra prioridad de vida y ponemos en un plano secundario las cosas materiales. Porque tú dices, tú afirmas en tu palabra, y tú no eres un Dios mentiroso, tú no eres un Dios como los seres humanos, como hijos de hombre que mienten y se arrepienten de lo que dicen. Tú eres un Dios que cumple sus promesas, que si ponemos, si buscamos primeramente tu reino y la justicia de ese reino, entonces las cosas materiales vendrán a nuestra vida por añadidura. Y queremos gozar, Señor, de esa paz que solamente tú das cuando esas prioridades están bien ordenadas en nuestras vidas. No queremos afanarnos y llenarnos de ansiedad como las personas que no te conocen, Señor. Queremos realmente ver la gloria tuya en nuestros desafíos, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestra escasez, en nuestra necesidad. Queremos, anhelamos tu reino glorioso manifiesto en nuestras vidas, Señor. Manifiéstate de tal manera que cada uno de los que estemos aquí podamos testificar y ser testigos en primer grado de la grandeza de lo que significa accionar y vivir de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. No por gusto nos enseñaste que le pidiéramos al Padre que su reino viniera sobre nosotros, para que se hiciera la voluntad del Señor y no la nuestra. Gracias, Señor. Trae siempre revelación a nuestras vidas y glorifica tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.